finalmente, lo último que queremos hablar de los números irracionales es un número súper importante que tenemos presente, y es que pi es una constante numérica fundamental y que se ocupa muchísimo en geometría. Es por eso que la vamos a nombrar y vamos a tomarla como ejemplo y vamos a definirla. ¿De dónde sale este número? Eso es una muy buena pregunta, y en verdad la descubrieron hace muchos años, incluso creo que una vez leí que en la Biblia, en el Testamento Antiguo, hablaban en el capítulo de los Reyes. Yo no soy religiosa, pero me gusta la matemática, y hablaban de el número pi, y decían que era más o menos 3. Entonces la gente sabe que esto es como más o menos 3.1415, etcétera, y así varios números. Y sabemos que no tiene final, por eso es un número irracional. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale este número? Y en general todas estas constantes numéricas salen de relaciones geométricas, de experimentos, etc. Pero veamos que la circunferencia, que sería un circulito como el que está acá abajo, voy a bajar un poquitito. Entonces la circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. Entonces, primero, ¿cómo yo defino una circunferencia? Me paro en un centro y trazo todos los puntos que son equidistantes a ese punto. O sea, todos tienen una distancia r a ese punto. Esa distancia constante se llama radio y se simboliza por r generalmente. Y muchos de ustedes probablemente habrán visto este dibujo a lo largo de enseñanza media. Luego podemos hablar del perímetro de una circunferencia, y este es el largo de la sección circular que está acá en azul, y el diámetro es el doble del radio. Entonces, si yo, imagínate si tuviera un terreno circular y yo quisiera cercarlo, o sea, yo quisiera medir esto y ponerle una cerca. Si yo quisiera representar este largo, hay una técnica, y es ocupando lo que es el diámetro. O sea, si esto era el radio r, la distancia más larga que puedo tener en una circunferencia es el diámetro, y este corresponde a 2 veces el radio. Entonces, el diámetro en general se denota como d y es 2 veces el radio. Y si yo quiero entender cuál es la proporción entre el perímetro y el diámetro, siempre nos vamos a dar cuenta que es una constante. Leamos entonces lo que nos dicen acá. Independiente del valor del radio, siempre se cumple la relación en que el perímetro de un círculo dividido por el diámetro es una constante que comúnmente llamamos pi. Esta relación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente. Si yo agarro esta línea azul y la parto, la corto y la estiro, voy a obtener una línea de este largo. Solamente estiré esto. Es como que agarré las puntitas y las tiré y me quedó algo de este largo, que es como lo que está abajo. Pero obviamente esto está chueco, miremos esto. Entonces, si yo estiro el perímetro, obtengo esto. Y si yo aparte estiro el diámetro y lo pongo acá al ladito, obtengo esta relación. ¿Qué pasa si es que yo quiero saber cuántas veces el diámetro me cabe en el perímetro? Entonces, lo que yo hago es poner el diámetro una vez, lo pongo otra vez, lo pongo una tercera vez y me sobra un cachito. La pregunta es, ¿cuántas veces me cabe el diámetro en el perímetro? Y la gracia es que me cabe 3,1415,9, etc. Acá está pi. Es cuántas veces me cabe el diámetro en el perímetro, lo que es equivalente a la división del perímetro sobre el radio. O sea, es como si yo quisiera saber cuánto mide, cuánto tiene que medir una cerca que yo le ponga a mi terreno circular, es agarrar el diámetro, lo pongo una vez aquí, una vez acá, lo pongo una tercera vez, y me alcanza para ponerlo una vez, 2 veces, 3 veces, y me sobra una colita, y eso es 3,1415,9, etc. Entonces el valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de la física, por ejemplo. Al extender el perímetro de la circunferencia, como hice antes, podemos apreciar que el diámetro cabe un poquito más de 3 veces. Por esa razón, el número pi no es un número entero, ya que el diámetro cabe esta cantidad de veces. De hecho, es un número irracional, como dijimos en el principio. Nosotros te invitamos a leer más sobre otros números irracionales, como la constante Euler, que está aquí, y el número áureo phi. Y les dejamos unos links ahí también, si lo pinchan. Los invitamos también a leer la historia de una persona que
aportó mucho en el tema de los rayos X, que es Rosalind Franklin, que fue una mujer que, creemos nosotros, debería haber merecido el premio Nobel en su época y lamentablemente sus investigaciones fueron usadas por otros científicos, los cuales fueron galardonados con el premio Nobel a costa de su investigación. Por eso hacemos un llamado a que lean su biografía y que tengamos presente a Rosalind Franklin, que fue una increíble científica. Eso sería todo por hoy y nos estamos viendo. Cuídense mucho.